Seguimos aquí en Más Data por la Noche. Tenemos a dos artistas, uno súper reconocido y conocido que es Luis Brandoni. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas noches. ¿Me escuchas bien? Buenas noches, te escucho bien. Sí, ahora bien. Bueno, y a Diego Recalde, que creo que son amigos, ¿no? Recalde y... Hemos trabajado juntos en la última película que hice, trabaja Luis Brandoni. Grande, Luis. ¿Y en política cómo se llevan? Fantástico, estamos ¿Sí? en el mismo club, yo creo. ¿Están en el mismo club? No sé. Por ahí haciendo deportes distintos, pero en el mismo club. ¿Cómo estás viendo el gobierno de Milei, Luis? Está con expectativa. Ah, mira, Sí, con expectativas. con Vamos a ver. expectativas positivas. Sí, aparentemente sí, expectativas positivas. Ujú. Vamos Bueno, a ver. ¿cómo estás de salud? ¿Estás bien? Porque tuviste un problema No, de estoy bien, tensión. estoy bien. Bien, bueno. Estoy bien. Bueno, teníamos un corte de Milei, no sé si lo viste a Milei cantando, está haciendo cultura, promocionando el folclore. No. ¿Algún corte del chaqueño palavecino tenemos para mirar? A ver. Bueno, estuvo cantando. ¿Qué te pareció a vos, Diego? A mí me encanta, que haga lo que quiera. Mientras no tengamos que financiar Bueno, a la claro. cultura, no. Me refiero a... Hoy se está izando una bandera interesante porque se descubrió que no son derechos adquiridos, son impuestos adquiridos. Y esos impuestos los paga, bueno, todos los habitantes de la República Argentina. Y ahí tenés que... ¿Te meter a los referís a pobres. cuando se hace cultura con, digamos, con plata de los argentinos? Es que yo creo que el camino... O con al- subsidios. Sí, lo que me parece se está proponiendo ahora y es el camino que tenemos que transitar, porque además lo eligió la ciudadanía. Dijo, señores, no quiero financiar más la cultura. Y tienen derecho, porque la cultura sucede sin que el Estado intervenga también. ¿Vos qué pensás, Luis, sobre esto? Que la cultura no tiene que ser subsidiada, o sea, cultura sin la intervención del Estado. Sí, puede existir, sí, la cultura sin intervención del Estado. Y el Estado, en todo caso, el rol que puede jugar es el de facilitar las cosas para los que hacen la cultura, facilitarle las cosas. No simplemente dar ideas de qué es lo que hay que hacer. En eso yo creo que el Estado no se tiene que meter en qué hay que hacer en la cultura. La cultura se hace todos los días, de todas maneras, en todo el país. De manera que la influencia del Estado en general tiene un color político, nos guste o no nos guste, y eso no es lo mejor que nos puede pasar. Claro, es interesante, Luis, lo que usted está marcando, porque este gobierno en algún punto viene a dar un timorazo, ¿no? Veníamos de un gobierno que hacía o le daba un uso indebido al Estado. Era el Estado enteramente para la cultura. Y ahora es, no, espera, hay privados, hay gente que lo puede financiar, búsquense ustedes sus propias posibilidades. Ese es un cambio interesante, ¿no?, de rumbo. Claro que sí, sí, creo que sí. Sin ir más lejos, a ver, Luis está haciendo un éxito con Soledad Silveira. Con Soledad Silveira, ¿no? Bueno, son dos actores de superlativos, lo que hacen es superlativo. ¿Qué voy a contar quién es Luis Brandoni? Es un número uno, pero digo, están trabajando a sala llena. Da la sensación, Luis, ¿te da la sensación de que se está reactivando un poco la calle Corrientes, que la gente tiene unos mangos para pagar una entrada e ir al teatro? Yo creo, bueno, Buenos Aires es la tercera capital teatral del mundo. De modo que esto no se echa de menos, y le pasan lo que suele pasar. De pronto pareciera ser que se ponen de acuerdo en no ir al teatro. Claro. La semana siguiente las cosas se modificaron, pero Buenos Aires sigue siendo una ciudad muy importante desde el punto de vista teatral. Muy importante. Y ya filmaste Parque Lezama, ¿no? Sí, se filmamos filmó. Parque Lezama. Amo. Estamos cerca del estreno cinematográfico de Parque Lezama. Wow. Y va a estar en una plataforma importante que no sé si podemos mencionar, ¿no? No lo sé. No podemos mencionar. Bueno, sí. Yo no lo sé, ¿eh? Bueno, te hago una pregunta, vos respondeme si querés, si no, estás con Eduardo Blanco, ¿no? Sí, claro. Él tiene un color político más cercano del kirchnerismo, vos no. ¿Eso interfiere en la relación de ustedes? Pero para nada, en absoluto. Hemos hecho una jornada extraordinariamente importante con Parque Lezama,
con Eduardo. Vi la Blanco. obra, es extraordinaria. ¿Sí? Extraordinaria la obra y además creo que el resultado de la tarea de Campanella va a ser muy importante, muy importante. Bueno, la obra es hermosa. La obra es hermosa y lo que se va a ver en la película es la obra en cine. Wow. Es decir, no hay una sola toma que se haya hecho bajo techo, digamos. Qué bueno. Todo está hecho en el Parque Lezama. Todo está ahí, toda la película está filmada en el Parque Lezama. Y que es un parque acá estamos maravilloso. viendo imágenes. Sí, lo que hacen en el teatro es superlativa. Increíble. Luis, ¿te duele saber que hay familias que quedan separadas, agrietadas por cuestiones políticas, que hay amistades de toda la vida que se terminan por distintas corrientes políticas? Digo, porque lo que te pasa a vos con Eduardo es maravilloso, es ejemplificador y es lo que debería ser. Pero no ocurre siempre. ¿Te duele que haya tanta ruptura social? A veces sí, a mí me duele, me fastidia, me parece que me están hablando de otras cosas. Ojo, Frank, sí, te escuchamos, Luis, te escuchamos. Ahora. Hablamos de la grieta en la familia, ¿viste? Ahora que vinieron las fiestas, cuando las familias dicen no hablemos de política, porque hay una parte que es kirchnerista, la otra es antikirchnerista. Esto te preguntaba Tommy eso, ¿no? Si te dolía. Yo lo conozco eso desde que era chico. Claro. Porque era una familia numerosa, que nos juntábamos para las fiestas, por ejemplo. Eran encuentros extraordinariamente divertidos para los chicos cuando éramos chicos. Y la verdad es que se produjo también en aquel momento, cuando yo era chico, y ya Perón ya estaba, y se fracturó un poco el espacio familiar. Se fracturó un poco con el tema de las diferentes formas de pensar el país. Sí, claro. Con Cristina, Luis, con Cristina, ¿crees que se intensificó? ¿Crees que en algún punto los casi 20 años del kirchnerismo propiciaron que esta grieta se transforme en un cráter con ya diferencias irreconciliables? Bueno, una pastillita para poner. Sí. El kirchnerismo restableció, Diego, la palabra enemigo. Sí. ¿No? Sí. La palabra enemigo que venía de la dictadura, porque el pacto democrático de Alfonsín del 83 hablaba del adversario, no hablaba del enemigo. Sí, claro. Bueno, no te olvides que la dictadura fue peronismo por los mismos medios. No sé qué Macera era pensará peronista, Luis. y que Isabel, Videla, Macera y Agosti pactaron el golpe. El golpe fue una continuidad del peronismo. El golpe es lógica peronista en acción, que ya venía esa acción practicándose entre el 73 y 76. Digo, no debería sorprendernos, ¿se entiende? Ven militarmente la vida. Su líder era un militar. ¿Qué pensás de lo que dice Diego con respecto a...? Tiene cierto razonamiento lo que dice. Me parece que es razonable y es para tenerlo en cuenta. Sí. Luis, vos apoyaste, corregime si me equivoco, pero creo que sí, apoyaste el gobierno de Macri. Sí. ¿Crees que Macri debería tener un lugar más destacado, más activo en el gobierno de Milei? No me atrevería a dar una opinión sobre esto porque son resultados de personas que están jugando un rol importante y creo que estamos hablando de gente que tiene mucho para decir todavía y para hacer y me parece que lo fundamental es que tienen muy claro qué es la democracia y en qué consiste la democracia, que consiste en respetarse a todo aquel que piensa como quiere pensar. Vos recién decías que tenías expectativas en el gobierno de Milei. ¿Por qué?
porque es posible que se puedan llegar a hacer cosas que en otro momento nos parecía increíble que pudiéramos ver, y de pronto es posible que se concreten. Esta es una expectativa, en todo caso, es una expectativa horizontal para mí, que vale la pena tenerlo hasta que se demuestre lo contrario. Estaba pensando, bueno, vos que recorriste tanta vida, ¿no? Y bueno, y sos radical y alfonsinista, y viste cómo Alfonsín padeció a los sindicalistas, la cantidad de huelgas que le hicieron, ¿cuántas? No sé, creo 13. 13 paros generales. 13 paros generales. Y hoy están tan tranquilos, tan domesticados. No, los sindicalistas. Son peronistas. Bueno, pero Milei es no peronista y sin embargo, digamos, están muy calmados, ¿no? En comparación a la época de Alfonsín. Vamos a ver, sí, vamos a ver. No, lo que pasa es que tampoco es tan fácil hacer lo que se hizo en la época de Alfonsín. En la época de Alfonsín nos dimos todos los gustos del mundo. Nos dimos todos los gustos del mundo. Nadie preguntaba por qué es la huelga, ¿no? Es un paro general, claro. Y un paro general, 13 paros generales. 13 paros generales hicieron al presidente Alfonsín. Exacto, sí. Que dicho sea de paso, lo voy a hacer un ¿cómo se dice? Un recordatorio. ¿Un homenaje? No, un homenaje. Acabo de enterarme que se va a llamar el presidente Raúl Alfonsín a una estación del Congreso. Del Congreso. Lo cual me parece que vale la pena señalarlo. Sí, claro. A mí en lo personal me alegra mucho, porque es justo. Él ya no está, estuvo, siguió, nos dimos todos los gustos, lo criticamos todos y no falló en nada de lo que... Ahora, Luis, te pregunto esto porque es conocido que Milei tiene una versión especial contra Alfonsín. Tanto es así que él contaba, no sé si conoces esto, que él usaba la figura de Alfonsín para tirarle dardos. Sí. ¿Cómo es esto? Pero me parece penoso eso. Digamos, si esto es cierto, me parece penoso. Utilizar la figura de un presidente como Raúl Alfonsín para dañarlo de manera sólida, me parece porque es un pecado, la verdad. ¿Y vos qué pensás, Diego? A mí me pasa que lo quiero mucho a Luis Brandoni. Claro. Pero no lo quiero nada a Raúl Alfonsín. Entonces, como lo quiero mucho a Luis Brandoni, no voy a decir nada sobre Raúl Alfonsín. Bueno, vas a abstener. Yo me desencanté con Raúl Alfonsín, pero por cosas que vine investigando en la hemeroteca. Pero lo quiero mucho a Luis, entonces por eso no digo nada. Bueno. Luis, ¿qué pasa por su cabeza y por su corazón cada vez que ve la imagen de Cristina cumpliendo una condena en su casa sobre la calle San José? ¿Qué le pasa como ciudadano, Luis? Que me parece que es algo que se puede verificar que es cierto, que es cierto, que valió la pena todo el juicio que se le hizo. Creo que es justo. Y que en todo caso hay mucha gente que tendrá que repensar más de una vez alguna de sus actividades antes de que se le plantee una situación como la que se le planteó a la expresidenta. A Cristina. ¿Y por qué cree que hay tantos integrantes de la colonia artística, colegas suyos, que defienden fervorosamente a ultranza a Cristina, que consideran que Cristina es inocente? Digo, si la información está al acceso de todos. Acabas de decir algo muy, muy interesante.
que además que está muy ausente del diálogo político. ¿Qué decir? Inocente. Lo primero que dijo Maduro fue: yo soy inocente. Fue lo primero que dijo Maduro, ¿no? Lo primero que dijo. Esto no se lo escuchamos decir a ninguno de la gente que estaba cerca de los Kirchner. Ninguno de ellos dijo: soy inocente. Antes bien amenazaban a la justicia con que iban a ser castigados ellos con los miembros de la justicia. De manera que yo creo que eso es importante que haya existido y que exista y que la gente lo tome así, con naturalidad, con cierta naturalidad. A ver, tenemos a Cristina bailando en el balcón, había un tape de ahí, saludando. Ahora está bastante guardada, ¿no? Cristina con muy poca actividad, Daniel. La justicia le prohibió, ¿no es cierto?, que Sí. tenga reuniones en su casa después de la serie de encuentros que tuvo, ¿no? Sí, igual está bastante guardada con respecto a sus redes sociales, También, ¿no? hace A 10 su días que no actividad escribe. política. Bueno, Ella pidió que se le morigeren las condiciones de detención, que se habilite la feria después de que estuvo internada en el Otamendi. Sí. Y la Cámara de Casación dijo que no, que lo van a resolver recién en febrero, que siga con estas restricciones que estaba contando Facundo, ¿no? Luis, te hacemos la última pregunta y desde ya te agradecemos que hayas estado con nosotros aquí. El tema Maduro, que fue un tema muy conmocionante, ¿qué te pareció la extracción de Maduro por parte de Trump, de Estados Unidos, y la situación en Venezuela? ¿Vos estuviste exiliado en Venezuela? No. ¿Cómo? ¿Estuviste exiliado en Venezuela? No. No. Bueno, ¿qué te... Yo estuve exiliado en México. En México, perdón, sí. Porque me tuve que ir del país amenazado por la AAA. Claro. ¿Y qué te parece lo que está haciendo Trump en Venezuela? La extracción de Maduro, la situación en Venezuela. Yo creo que es muy complicada la situación. No me atrevería a dar una opinión sobre eso porque todavía está muy fresco todo. Y de todos modos es un avance en algún sentido. Vamos a ver cómo sigue esto, pero no es sencilla digo, no me gustaría estar en los pies del presidente de Estados Unidos después de lo que hizo. Vamos ¿Por a qué? ver, porque es muy complicado, la situación es muy complicada y para el propio presidente de Estados Unidos va a ser muy complicado ordenar esto para todos. ¿Puedo hacer la última pregunta, señor Sí, Fernández? claro, No Dani. quería. Luis, 85 años. ¿Cómo? 85 años tiene. Sí, ¿yo? Sí. Sí. Una obra de teatro sobre las tablas, la película Parque Lezama, el homenaje a Alfonsín. ¿Cuál es el secreto para tener energía y estar, memorizar, ponerse en el papel de actor para poder seguir creando, participando de la cultura en este momento de su vida? Bueno, yo quería ser actor y vivir de esa profesión, lo cual era una aspiración. En esa época. Ambiciosa. Bueno, y lo logré, en definitiva. Tengo 85 años, estoy trabajando en el teatro con Soledad Silveira, estamos haciendo un espectáculo muy, muy encantador, me parece a mí, y le parece al público también, lo cual es mucho mejor todavía. Pero y además porque he tenido la suerte de conocer gente muy importante que a mí me hicieron bien, a mí me hicieron mucho bien en el ámbito de la política también. Pues yo fui diputado nacional durante un periodo y hice grandes amigos allí. Así de manera que eso me La vida alentó. fue buena. Y después, bueno, la verdad es que
un presidente como Raúl Alfonsín no es poca cosa. Es algo que vamos a tener que recordar muy seriamente y tenerlo como un modelo de más allá de las diferencias que pueda tener. Yo porque te quiero no las manifiesto. Luis, más bueno, allá de las diferencias que se puedan tener. Que en todo caso, una vez terminada mi actuación en este programa, ya nos vamos a encontrar y vamos a hablar de Habitualmente Luis, me bueno. encuentro con él y charlamos del tema. Gracias Pero lo quiero mucho y por eso. Gracias por la entrevista, sos un No actor lo cuento. muy prestigioso, muy querido para todos los argentinos y te Gracias. agradecemos mucho, muy admirado también, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte. Bueno, Daniel Santoro, pasamos de temas más políticos a temas más oscuros, ¿no? Del arte, la cultura, al AFA. El secreto de Brandoni es tener buenos amigos, ¿no? Elegir buenas personas que no te contaminen, pero Sí. hay otros que sí contaminan. ¿Y como cómo, no? es el caso de la corrupción en la AFA Sí. y de... Muy bien el enganche que hiciste, está bien, me gustó. No, porque ahí cambió la actitud que tenía Luis cuando le preguntamos algo más personal y no tan político, ¿no? Sí, Se le encendieron los ojos, no sé si Es verdad, se es dieron verdad. Lo da cuenta. Y empezó a recordar su infancia, porque él le contó varias veces, ¿no? Que la familia no quería que era ser actor. ¿Qué años era? Los 50. Bueno, ¿no? fue compañero de colimba de mi papá, así que 1940. Él nació en 1940 y ser actor en esa época era, no sé, mi papá cantaba tango, por ejemplo, era una bohemia insoportable, o sea, no era muy audaz, ¿no? Y lo que dijo está muy bien, él quería ser actor en una época y más ganarte la vida como actor. Aparte de la coherencia, se bancó durante los gobiernos de Cristina Sí, Kirchner, que le dijeron de todo, incluso de todo. del sindicato que él creó, que es el Sindicato Argentino de Actores, Sí. que lo amenazaron la AAA por haber creado ese sindicato. Pero bueno, perdón que hablamos de otros actores. Volvamos a la AFA, volvamos a la AFA. No, una digresión de enero. De otros actores, en este caso hay un actor muy importante, en el caso de la corrupción de la AFA, que es la DGI, que hoy en una de la causa donde Tapia y Tobillino están acusados por la retención indebida de las jubilaciones, los aportes jubilatorios de los empleados de la AFA, se metieron como querellantes. Y eso es muy importante, Laura, porque ¿por qué? al ser querellante vos podés pedir medida de prueba, pedir procesamiento, va a tener una... La DGI, de ser el gobierno, va a tener un rol muy importante en esta causa que tiene el juez Amarante, digo Amarante, en la única causa que hasta ahora están imputados los dos. Claro. Tapia, Tobillino y otros miembros del Consejo Directivo de la AFA. Claro, porque hay varios jueces federales interviniendo en esta causa y por distintas razones. Claro, después tenemos la causa de la mansión de Pilar, que está el juez Aguinsky, que ya hemos contado, y se han contado acá también en el canal, en La Nación, en Clarín, el tema de los helicópteros, estos pilotos que perdieron la memoria. Nosotros publicamos en Clarín que Tobillino... Porque declararon los pilotos. Claro, pero tenían un problema de Yo me acuerdo que vos dijiste, estoy esperando la declaración de esos pilotos. Todos estábamos esperando, pero... Todos estábamos esperando, pero ellos dicen que no se acuerdan a quiénes llevaron, Pero, que mirá eran vos. vuelos de entrenamiento. Pero ahora, fíjate que nosotros publicamos 56 vuelos privados de Tobillino, desde que ha sido nombrado tesorero, y ahí sí que tiene que estar la lista de pasajeros, porque ya no es un avión, no es un helicóptero y otra. Entonces ahí tenemos una esperanza en la causa de la mansión de Pilar. Después está la otra causa, Surfinanzas, que tiene el juez Luis Armella, donde Faroni se adelantó. Todos esperábamos que el recaudador de la AFA en el exterior se presentara hoy, y para evitar a los periodistas declaró, se puso a derecho él y su esposa, Erika Gillette, el jueves de la semana pasada, ¿no? Así que bueno, que todas estas causas avanzan acumulando pruebas y esperando que se termine la feria judicial para que también se reactiven otras. Y ahora apareció una cuarta causa, que es que el fiscal federal de Santiago del Estero, Simón, está investigando a Tobillino por supuesto lavado de dinero, por las propiedades que tiene ahí, porque la mayoría de estas empresas
que son como una matrioshka, como hablamos la semana que viene. Sí, por eso te pedía sintetizar, porque bueno, y volver a resumir el caso de todos los jueces federales y este nuevo, ¿no? Un fiscal de Santiago del Estero. Un fiscal de Santiago del Estero que lo quiere investigar por lavado de dinero porque estas empresas están constituidas y porque también han comprado una serie de campos en esa provincia. Diego Recalde, yo pensaba, digo, qué bárbaro, ¿no? Qué afano, Bueno, ya lo hemos qué hablado red. acá, ¿no? Sí, ya sé, bueno, pero el repite en público forma se de Néstor. renueva, Sí, Recalde. es verdad. La historia se repite en forma de Néstor, hay que empezar a sacar mamushkas, donde el principal es Tobillini y va sacando una mamushka, y lo encontrás a Vallejo, y vas encontrando y encontrando. Esto es una película de Netflix. Bueno, no puedo decir, es una película. Sí, pero ¿puedo decir Netflix? Sí, bueno. Con muchos capítulos, porque se va a estirar hasta después del Mundial. Claro, exacto. No necesitamos ahora ver el final. Ahora, es así, hay gente no que necesitamos el final, es más, nos complicaría si el final viene antes del Mundial. Hay gente que se preocupa por esto de la AFA, a ver si le afecta a nuestros jugadores, en su performance. ¿Qué pensás? Pues tenemos cerca el Mundial y tenemos una cloaca en la AFA. Es interesante que tu pregunta porque... los toca, ¿no? De algún modo o de muchos modos. Sí, está bien tu pregunta porque en su momento siempre la guerra está de bien mis Malvinas... preguntas. Es decir, Trabajo de eso, ¿no? Muy interesante tu pregunta. ¿Viste cuando te dicen muy interesante tu pregunta? Trabajo de eso. Eso trabajamos. Claro, es verdad. Chávez No, es pero bueno. viste, yo no tengo la suerte de hacer todo el tiempo preguntas interesantes. Rara vez me pasa que se me ocurre algo piola y por eso quería premiar en este caso porque a vos se te ocurre mucho más seguido. El arreglo. No, la arreglé muy bien. No, en serio te lo digo. Mira, vos pensás que la guerra de Malvinas afectó supuestamente el rendimiento de los jugadores en 1982. Una de las excusas que encontraron a la hora de analizar la derrota fue la guerra de Malvinas estaba en nuestras cabezas, jugamos ese mundial con la cabeza muy tomada, sabiendo que había chicos que estaban peleando por Mirá nosotros. vos. No sea cosa que por ahí esto termine pasando también. Uno después se pregunta, ¿es un excusa o de verdad estuvo en tu cabeza? No lo sabemos. Bueno, el Pero clima ojo te está- tiene que afectar, evidentemente. Es un, Sí, tema, además que está, te tiro un es un ve- tema que está, esto que dice Diego es absolutamente cierto y es un tema que se está hablando en la dirigencia del fútbol de cuánto puede afectar al funcionamiento y a ese vínculo que había que parecía indestructible entre la dirigencia de la AFA y todo el seleccionado con Messi a la cabeza. Estamos a no sé cuántos meses que empezó todo este escándalo. Y un mes y medio, más o menos. Y no apareció nunca más una foto de Messi ni de Paul con Chiquitapia ni Pablo Tobillino, cuando antes era mate de por medio y en cualquier concentración y en cualquier encuentro había una foto de ellos, casi como una especie de cábala. Eso ya dejó de existir. Y en la dirigencia del fútbol se está hablando concretamente de eso, de si es mejor que quede todo como está y que no se lleven puesto a la dirigencia de la AFA, o al revés, que siga avanzando y se siga contaminando la escena del fútbol argentino y que termine el Mundial la selección afectada por todo el manto de sospecha que hay alrededor del funcionamiento de la AFA. Además hay un dato, inconscientemente los jugadores saben que si salen campeones del mundo, le están Convalidan. haciendo un favor ¿Convalidan? a Tapia, lo van a barnizar, le van a hacer la capa mucho más gruesa. Y los, entonces la bala va a los tardar en jueces entrar. saben que en junio, cuando empiece el Mundial, cuando ya ahí la sociedad va a tener otra expectativa, le va a interesar más si ganamos o no ganamos la cuarta copa que la marcha de estas causas judiciales, que hasta ahora obviamente hay una avidez por saber qué pasa, todo el mundo pregunta y demás. Sí, ¿no? es una novela. Sí, pero ¿Tenías más déjame- información vos, sí, Facu? Sí. a ese punto voy, porque la presentación que hizo Arca lo que define es la voluntad del gobierno de apuntar contra los manejos de la AFA y personalizarlo en Claudio Chiquitapia. Arca depende en términos administrativos, en términos políticos, de la Casa Rosada, concretamente de Santiago Caputo. Es una decisión que está tomando el gobierno Bueno, Facundo. de apuntar contra las dos columnas que tiene la actual dirigencia de la Asociación de Fútbol Argentino, que está enchastrada con todas estas sospechas Exacto. que Son estamos hablando. son tres frentes que abrió el gobierno, ¿no? Claro. Porque la causa de Surfinanzas, Laura, también es una denuncia de la DGI, con Andrés Vázquez. Claro, pero ahí no está mencionado A la- personalmente Tapia, por decisión de
por presentación propia de la... Ahí está pero mencionado ahí Tobicino. Vallejos y Tapia, la cantidad de fotos que hay entre Está bien, Vallejos y Tapia. pero cuando hace la denuncia concreta, no es que va contra Tapia personalmente. En cambio, en la de Arca, lo relevante es que Facundo, es contra ellos dos. Está bien, pero Facundo, pero esa causa tenía una investigación de 6 o 9 meses anterior, no es una presentación 100%. de un inspector de la DGI No, que golpeó y pregunta, che, te falta de un problema con la factura. Totalmente. ¿No? Y después tenemos el tema de la Inspección General de Justicia, que también depende del gobierno, y que ahora la AFA está intentando llegar a un arreglo para que le permitan el traslado de la sede legal de la calle Viamonte a Pilar, hoy estuve, a la calle Néstor Kirchner. Hoy estuve hablando con... Y eso, perdón, para explicarle bien a la gente, ¿y eso qué implicaría, ese traslado? Bueno, primero tienen que actualizarle los balances anteriores, excepto el del año pasado, que ya la AFA lo presentó ante las personas jurídicas de la provincia de Buenos Aires, es decir, de Axel Kicillof, los tiene que aprobar. Ahí había reclamos de 500 millones de dólares con la Superliga. Exacto. Y 111 millones de dólares para que abran los datos y que expliquen, por ejemplo, decía rubro administrativo, 17 millones de dólares, nada más. No, tienen que explicar qué hicieron con esa plata, ¿no? Bueno, quizás se cumpla este sueño, ¿no? Ganamos el Mundial, una cuarta estrella, y se agrega otra estrella más, la de Tapia que termina estrellado. Bueno, porque es una metáfora, ¿no? Obvio, siempre yo hablo metafóricamente, sí, desde luego. Pero todo indica que el camino lo tiene muy difícil en base el camino lo a tiene estas muy denuncias difícil, y las cosas que están pero los encontrando. clubes lo apoyan, ¿no? Los clubes por ahora lo apoyan, todavía no ha existido ninguna declaración formal de ningún presidente de club relevante de la Argentina, a excepción, la excepción para algunos honrosa, para otros crítica, la excepción de Juan La Brujita Verón, Juan Sebastián Verón, que fue el único dirigente del fútbol argentino que se opuso a la conducción de Chiqui Tapia y marcó una diferencia a partir de la entrega de la Copa de Escritorio a Rosario Central, que fue específicamente esa la bisagra que empezó a tropezar toda la dirigencia de la AFA. ¿Cómo lo que se disparó, ¿no? La Copa de Cotillón. Una caja de Pandora. Lo que aceleró todo lo que se venía conteniendo de un enfrentamiento abierto que había entre el gobierno y la AFA, pero que se mantenía en bajo perfil, ese fue el punto de quiebre, y a partir de ahí Claudio Chiqui Tapia y Pablo Tobillino, los dos, subrayar Pablo Tobillino, porque muchas veces se pone el foco en Chiqui Tapia y se olvidan de mencionar a Pablo Tobillino, que es la mente de todo este armado, mientras Claudio Chiqui Tapia fue, si se quiere, el fronting, que ponía la cara. Yo, Laura, hablé con un dirigente, un presidente de un club del ascenso, y ellos lo que me dicen es que ahora no pueden decir nada, porque dice, el domingo, ¿quién me cuida el arco? Porque hay tres... Con el refe y demás, ¿no? Entonces, ellos están esperando que los jueces lo procesen o haga algo como para poder salir de las sombras y tener alguna apoyatura judicial. Daniel, ¿me permiten un aditamento que me parece que es fundamental? Perdón, que me meten, no es mi expertise, pero digo, he hablado con muchos, ¿qué pasa con los periodistas especializados en el rubro deportivo? Yo lo que sentí, excepto, no sé, sacando algunas excepciones, es que tienen mucho miedo y que no quieren hablar mal de Tapia. Yo hablé con uno en particular que tiene un súper prestigioso y me dijo... no de récord, como decimos nosotros, fuera de grabador. Sí, si yo contara, si yo hablara, esto explota, porque... Nada, manejan información sensible, deben tener una postura muy cabal. El tema es, ¿por qué también hacen caso omiso al tema? No solamente pasa por los clubes y los jugadores. Es que hay todo un sistema. Acá lo que hay que entender es que hay todo un sistema. El fútbol argentino, desde la época de Grondona en adelante, es un sistema cerrado que incluye a todas las partes, a los clubes, a la dirigencia, a la política. Importante, la política, sobre todo la política de la provincia de Buenos Aires, clave para el desarrollo del fútbol, el manejo y el control. Pero también hay que tener en cuenta que dirigencias como la de Tapia y la de Tobillino tienen a los clubes de rehén, y lo tienen de rehén por la plata, por los arbitrajes y por todo lo que rodea al negocio del fútbol. Sacar los pies del plato para un equipo es la diferencia entre seguir en primera y cobrar X plata o terminar en el descenso y cobrar la mitad o un cuarto. Bueno, y terminar siendo entiendo que desplazado de la individualmente no lo podrían hacer, pero tal vez sí. Porque esto que vos estás contando, que tiene su lógica,
y Daniel, vos lo sabés mejor que nadie, también los empresarios también decían lo mismo cuando les pedían coimas, ¿no? Bueno, pero si saco la cabeza y digo, en la época del kirchnerismo, por ejemplo, así sucedió la causa de los cuadernos. Hasta que apareció el Milei. Pero digo, también podrían haber hecho otra cosa, no sé, se podrían haber unido. Tendrá que aparecer un Milei en el fútbol. Bueno. Bueno, hay periodistas deportivos, Tomás, que se están jugando, Daniel Avellaneda, Gravia, el periodista de TN. Ya hay una larga lista de periodistas deportivos que tienen cartas documentos de Tobillino, amenazándolos con un juicio con calumnia e injuria. Hay otros que no, porque lo que usan estos dirigentes es la vieja mecánica del grifo. Si me criticás, no te doy información de qué va a pasar el domingo. Si no me criticás, hay que tener información, hay que tener la formación del domingo y demás, ¿no? Bien, la tenemos a Delphi con otro tipo de información. Sí, finalmente llegó la confirmación de las sesiones extraordinarias, ¿no? La fecha y además el temario. A ver, están pautadas para lo que va a ser a partir del 2 de febrero hasta el 27 de febrero, ¿no? Después viene todo el año, bueno, a partir del 1 de marzo ya el año ordinario legislativo. Ahora bien, ¿cuál es finalmente la agenda que propuso el gobierno? Bueno, obviamente lo esperábamos, la reforma laboral, el acuerdo del Mercosur-Unión Europea, esto lo había adelantado Milei desde allí, desde Asunción, lo va a tener que tratar el Congreso para prestarle su aval. Esto es por aceptación o rechazo. Obviamente no hay ningún tipo de modificación en lo que es el acuerdo estipulado y por el otro lado corre también lo que es, digamos, el tratamiento en lo que es el Parlamento Europeo, ¿no? Para que corra lo que es la pata comercial se necesita el aval, por un lado de nuestro Congreso y por el otro lado del Parlamento Europeo. Después tenemos el tema de la modificación de la ley de glaciares. Con la reforma laboral, esto se había intentado tratar en el proceso extraordinario en diciembre, bueno, se retoma y después tenemos la designación de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea, ¿no? Así que acá ya tenemos confirmado cómo va a ser la agenda legislativa, no tenemos todavía la fecha de todavía tratamiento. No se fue Fernando Iglesias, ¿no? No, sí, está allá. Ya está. Sí, ya, esto sería, claro, bueno, acá va a ser Perdón, No. El tratamiento, por el otro lado, a ver, no tenemos la fecha confirmada, obviamente, de cuándo se va a tratar la reforma laboral, pero se estima que va a ser entre el 10 y el 12 de febrero. Ahora lo que se están haciendo es un poco activar todas las negociaciones. ¿Vos crees que va a salir, Delphi? A ver, yo creo que viene encaminada, por lo menos el gobierno es bastante optimista en el Senado en relación a los avales con los que cuenta, ¿no? Recordamos y repasamos un poquito. Por un lado tenemos 20 senadores de La Libertad Avanza, tenemos a una Unión Cívica Radical con 10 senadores, un tanto te diría fragmentada, pero bueno, por eso se está activando muchísimo la negociación con los gobernadores. Por el otro Vos lado decís con los radicales. Exactamente. Claro, bueno, por eso me sorprendía, te interrumpo un poquito Sí. Con Luis Brandoni, ¿no? Que es radical de toda la vida, tiene expectativa con Milei y están los radicales que no quieren saber nada con Milei. Y creo que esa fractura se expresa también a nivel parlamentario. Sí, no queda claro todavía, era una buena pregunta, ¿no? También para Brandoni, el juego del radicalismo, me parece que ellos todavía no lo tienen muy claro tampoco, porque fíjate que no hay una posición inclusive al gobierno muy, muy sólida, ¿no? Inclusive los gobernadores, por ejemplo, que se han planteado, digamos, con algunas diferencias, bueno, finalmente votan a favor o hay algún tipo de... Bueno, no hay una postura clara, ¿no? Sí. Y eso se ve muchísimo en el Senado. Ahora, después también repasando, tenemos los 3 de PRO, pero además acá quienes van a jugar muy fuerte son los monobloques provinciales, ¿no? Y por eso también Santilli a la casa, o podemos decir, más que la casa, vamos a hablar en positivo, pero activando las reuniones con los gobernadores, que esta es la etapa donde está el gobierno ahora y no tanto en lo que son las negociaciones del Senado, que se van a activar muy probablemente para lo que es el 26, ¿no? Más o menos, es decir, no esta semana, sino la próxima. Cuando porque ya se empiecen también a hay reunir. legisladores que se despegan de sus gobernadores. Sí, pero ¿no? son pocos en el Senado, básicamente. Y, es verdad, es más en diputados, ¿no? A ver, acá lo que se está jugando es, concretamente lo que se está jugando en el tema de la reforma laboral tiene que ver con el apartado, y ya que estamos en eso, en lo que es reforma laboral, tributario. Básicamente, un poco lo que están planteando los gobernadores, y te diría que esto medio al unísono, es el tema de los reparos en lo que va a ser la recaudación para sus provincias, teniendo en cuenta que hay varios artículos que afectan ganancias, que esto se reparte en lo que son las provincias. Exactamente, que se reparten en lo que son las provincias. Acá está la cuestión que inclusive divide al propio gobierno con algunas dudas de si hacer una modificación en este apartado, inclusive eliminarlo, o ver qué concesiones se les va a dar a los gobernadores para obviamente no jugarse que
digamos, que se incorporen cambios en lo que es el tratamiento. En el Senado y en diputados, tanto Martín Menem como Patricia Bullrich quieren evitar esto porque además esto demoraría el tratamiento. Bueno, yo creo que tanto lo hablábamos con Martín Redrado fuera de cámara, ¿no? El gran activo, además de lo que está haciendo Milei a nivel económico, de lo bueno que está haciendo, digamos, de la parte positiva, es que no hay, digamos, no hay un programa económico superador de alguien. No hay lo mismo pasa a nivel político. No hay alternativa. Esto que decía Delfi, ¿no? De lo que vemos, ¿no? El peronismo incluso que no sabe bien cómo pararse, el radicalismo no sabe bien cómo pararse. Creo que tiene desconcertado también un sector del periodismo. 100%. Entonces, bueno, ese es su activo. Ese es su activo, digamos, con Cristina Kirchner presa en San José 11-11, los liderazgos de las provincias del peronismo están todos disgregados. Hoy la reunión de Santilli con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, es una muestra de eso, un gobernador de origen peronista, de extracción peronista, que está en sintonía con el gobierno, y lo que está pasando es la pelea de fondo que hay entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que es la madre de todas las batallas dentro del peronismo, para qué lado va a alinearse el PJ en el futuro, ¿no? Hay un tema muy retraído el kirchnerismo también, que está ocupando el lugar de la oposición, digamos, más fuerte, ¿no? Más allá de su Máximo número. Kirchner, ya que deja la presidencia del PJ bonaerense, ya está definido eso. Lo único que están viendo es qué nombre va a reemplazar a Máximo Kirchner en ese lugar. Hay un tema que los puede llegar a unir a los opositores, que es el DNU que reforma a la CIDE. Mañana la vamos a ver con mayor profundidad, pero están buscando, no sé qué información tenés, Delfi, están buscando tener mayoría simple para tratar de derogarlo, como habían hecho el anteaño pasado cuando se aumentó el presupuesto de la CIDE. Así que ahí hay consensos de la oposición, de los moderados y del kirchnerismo, tratar de voltear ese DNU, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte, pero lo prometido, sabés que tenemos a esta hora un segmento que es bienestar, y lo tenemos al doctor Conrado Stoll. ¿Cómo estás, Conrado? Muy buenas noches. Laura? Gracias por haber venido, además. Encantado de estar acá. Bueno, encantados de tenerte acá. Hablábamos antes del tema longevidad, ¿no? Que es un tema, el otro día hablamos un poquito, pero está muy de moda el tema porque obviamente la gente hoy puede llegar a vivir hasta los 100 años. Puede llegar a vivir. No te cuides, mirá cómo tuvo miedo de decirlo. No, porque pensé que me ibas a decir, bueno, algunos... No, te voy a decir algo. No, hay un documental que tiene mucho éxito que se llama Las Zonas Azules, Vivir 100 años. Te voy a decir varias cosas. Está de moda, primero, qué lástima que está de moda. ¿Por qué? Eso es malo. No tiene que ser moda. Es ciencia, vos tenés evidencia científica y es verdad que se puede vivir. No 100 años. Ahí te equivocaste por 5. Hasta los 95, no es esa historia que todos decimos, tengo buena genética, mi bisabuela vivió 300 años. No es así. Hasta los 95, teniendo hábitos de vida sana, vos podés vivir. Después de eso, pero sí, bien, es porque suerte. Uno siempre quiere vivir bien, ¿no? No, estamos hablando, cuando hablamos de la nueva medicina de longevidad, la medicina está predictiva, preventiva, de vivir muchos años, es vivirlos con calidad de vida. Exacto, Justamente una encuesta reciente mostró que los centennials, la generación Z, son los que gastan más plata en salud. Disminuyeron 50% la ingesta de alcohol. Las compañías de alcohol han perdido 800.000 millones de dólares en los últimos 4 años por una baja de ingesta dramática en los Z. ¿Pero por qué? Porque saben... Recordanos los Z qué edad tienen, ¿no? Z tienen entre 20 y 33. Okay. Son los Z centennials. Los millennials hasta 42. Claro. De 42 en adelante, X. Y después venimos los baby boomers y etcétera. No hagamos detalles. Yo tengo hijos centennials, 2 centennials y 2 millennials. Pero los centennials y los millennials también saben que van a cumplir 95, digamos eso. Seamos coherentes. 95 años. Pero justamente no los quieren cumplir como la mayor parte de las personas que ellos hoy ven con más de 80 años, no te digo 90 y pico. Y por eso la reducción del alcohol. En el caso del alcohol, esa es la explicación. El aumento de la gimnasia no es para verse bien en la playa. Ocurre en países sin playa y gente que no va nunca. Es porque saben que ejercicio es salud. Y muchas otras cosas. ¿Meditaba alguna persona de menos de 50 años, hace 30 años? Nadie se le ocurría hacer eso. Hablaba del sueño
alguien de menos de 50, 60 años, bueno, nadie hablaba del sueño, nadie lo respetaba. A ver, Conrado, Nadie. hablábamos acá hace 50, hace 20 años, las redacciones periodísticas, se podía fumar y era una humareda tremenda y así se moría la gente de cáncer, de infartos. Nadie se preguntaba. Es más, yo recuerdo cuando vos decías, ay, ¿podés no fumar cerca? Se enojaba la persona. Claro que sí. Madres amamantando mientras fumaban. Sí. Claro. Entonces, bueno, sí, también, y no usábamos cinturón de seguridad y todo. Pero también dijiste otra cosa provocativa. Zonas azules. Sí. Zonas azules. No hay duda que Dan Buettner, con su documental de Netflix, Sí. su compañía LLC, que vende la marca y te certifica Zona Azul. Él habla con intendentes de municipalidades en Estados Unidos. El intendente, la municipalidad, y vende lo de la zona azul y te certifica como zona azul. Y ha hecho 2 libros y tiene plata de National Geographic que le da para que investigue. O sea, en el 2005 tuvo una gran idea. Ahora, realmente, en la península de Nicoya, en Costa Rica, Sí, es una de las zonas realmente la azules. gente vive más que en Suiza. Yo me lo creí todo, Conrado. En Icaria, en Grecia, en Cerdeña, en Okinawa. Cuidado, pero ahí viene lo que Me es. gustó, Ahí está el digo, problema de las bueno. redes sociales. ¿Qué creer? ¿Quién es creíble? ¿Cómo hace vos para saber que es verdad? Porque por un lado está este señor Saul Newman, que salió a decir, este Buettner con las zonas azules nos engañó. Si incluso le dijeron, che, tenés que agregar una zona de Estados Unidos. Y él dijo, bueno, Y él agregó, a ver, ¿no? Loma Linda, California. Me suena bien. Ahí viven los Sí. adventistas, que tienen una vida disciplinada y viven mucho, efectivamente. Entonces Newman dijo, este Buettner inventó los certificados de nacimiento del año 1900. Es muy difícil encontrarlos y saber que sean válidos. Claro, que la gente tenga confiables. realmente esa edad, Y ¿no? porque esto lo hizo en el 2005. Sí, sí. Una de las notas más leídas de National Geographic en la historia de National Geographic y la película. 2005, para tener 100 años, alrededor de 100 años en esa época, o 110 o lo que sea, tenías que haber nacido en 1900, 1910, 1890 y pico. Sí. Y los certificados de nacimiento hoy en la India no son confiables. Entonces, y en muchos países. Entonces salió este hombre a desmentirlo, pero digamos, hay algo, no hay duda que las cosas que destaca, termino con esto, Buettner cuando habla de las zonas azules y destaca el moai japonés, que es el vínculo, las relaciones con la familia, con los amigos. No hay duda que eso aumenta la expectativa de vida. Que ese es el predictor, en un estudio espectacular que se hizo en Boston, en Estados Unidos, fue el predictor más fuerte de felicidad y vida más larga. Conrado, Las bueno, relaciones, los sos vínculos. los vínculos significativos. Mucha gente que tiene más de 55 años, pongámoslo ahí, tiene miedo de tener enfermedades neurodegenerativas, cognitivas. ¿Hay la más grave entiendo que es el Alzheimer, ¿no? ¿Hay alguna forma de prevenirlo o de estar alerta sobre los primeros signos? Y empezás por poder hacer 4 consultas. Y lo digo a propósito, porque en todo este tema de longevidad, cuando en la red social vean a ese señor con guardapolvo, con estetoscopio, que les dice, este es el factor más importante para lograr una... Ya sabés que no es así. No hay el Hay factor. muchos. Me encantaría que hubiera una comida, un ejercicio que se pueda hacer en una silla, pero no hay tal cosa. Es un combo. Ahora, yo voy a decirte, hay 4 consultas fundamentales para proteger el cerebro y disminuir el riesgo de una demencia, que es lo que estás diciendo vos, tenés razón, Alzheimer siendo la más frecuente, la más severa. Tenés que hacer una consulta de presión arterial, saber realmente que tengas, y vos me decís que es ridículo, voy acá a la esquina, me la toman y me dicen si tengo o no tengo. No es tan fácil, porque la estadística mundial, no estoy hablando de un país emergente, estoy hablando de los países de altos ingresos. La estadística es que 1 de cada 3 personas hipertensas no está diagnosticada, que 1 de cada 2 mujeres a los 55 años se hace hipertensa y que el 80% de los hipertensos que tienen diagnóstico y están tratados no están controlados. Entonces, primero saca una consulta para saber realmente si no estás hipertenso. Y si te dicen, está un poco alta, pero es porque usted está nervioso, sabe que no es así. No sube porque estés nervioso. No existe la presión nerviosa. Si alguien tiene más de 13,8, 130/80, tiene hipertensión. La segunda consulta es con el oftalmólogo. Hay que ver bien. Es fundamental ver bien. Si hay un problema de visión hay que corregirlo. Ver mal aumenta el riesgo de demencia. Después la consulta con el otorrinolaringólogo. Tenés que oír bien. La hipoacusia, que es muy común después de los 60 años, la tiene casi todo el mundo, y significativa, que te invalide un poco después de los 70, una proporción alta de personas. La hipoacusia hay que tratarla.
porque aumenta el riesgo de demencia. Date la vacuna para herpes. Y todos pensaron, se equivocó, se confundió, era otro tema. No, un experimento natural en más de un país mostró que la nueva vacuna para herpes, que no es con el virus, es recombinante, es con ADN, no es ADN, es ARN, tipo las que se usaron en COVID. Sí. Que esa vacuna, en los vacunados que se la dieron para no tener herpes, después de los 50 años, hay muy alta probabilidad de tener un herpes, duele mucho, puede doler mucho, es una enfermedad muy molesta. Si te das la vacuna, esa probabilidad baja muchísimo. Pero se descubrió en un estudio que salió azarosamente de esta forma, que los que se habían dado la vacuna para herpes nueva tenían menos Alzheimer que la misma población similar que no se dio esa vacuna. Y esa vacuna no se la puede dar cualquiera. Sí, cualquiera de más de 50 años. De más de 50 Las personas de más de 50 años tienen alta probabilidad de que el virus de la varicela les cause el famoso herpes de la piel, en la cara. Puede ser muy doloroso y el dolor puede quedar crónico. Sí. La vacuna disminuye el riesgo de tener herpes, dolor, pero yo la estoy nombrando porque se descubrió que además disminuía el riesgo. Y después visitar al odontólogo y saber que tu boca esté en buen estado, que no haya infecciones crónicas, la microbiota de la boca, que puede llevar también enfermedad arterial, circulatoria, y terminé eso, doctor, todo lo que saben todos. Le puedo preguntar, doctor Conrado, si la intromisión, si la incidencia de la inteligencia artificial, porque hay muchas corrientes científicas, médicas, asegurando que se va a poder manipular el ADN de la gente, que vamos a vivir más. ¿Cuánto hay de cierto en eso y cuánto hay de quimera o de algo más irreal, inverosímil? Hay, Tommy, todo es cierto, todo es cierto. No es que la inteligencia artificial va a manipular el ADN, la inteligencia artificial ya ha acelerado toda la investigación científica, sea en genética, sea para el desarrollo de drogas, que se tocan las dos cosas, dramáticamente. Después podemos discutir los lenguajes aumentados. ¿Piensan? Definamos pensar primero. ¿Qué es pensar? ¿Van a anular a la gente? ¿Van a hacer que nosotros no pensemos más? No, al contrario. A las personas que están creando, a los que están pensando y diciendo cosas, los va a hacer más creativos. Por ahí hay personas a los que no tengan interés, el que no tenga inquietud, curiosidad, el que no active, el que tenga una automatización, el que use inteligencia artificial como usás Google, que no sirve, no es para eso. Ese no va a mejorar nada, lo va a reemplazar a ese. Pero en la persona creativa va a ser más creativa. Y con respecto a medicaciones y a tecnología de ciencia, te diría que mucho esto de la longevidad que está ocurriendo es gracias a la inteligencia artificial. Cierro con esto. Si hasta el 2022 la medicina y la ciencia habían podido detectar la configuración de 200.000 proteínas, es muy importante saber cómo están configuradas las proteínas de nuestro cuerpo. Algunas causan Alzheimer, otras te salvan la vida con metabolismo. Tienen infinitas funciones las proteínas del cuerpo. 200.000 hasta el 2022. Con inteligencia artificial, del 2022 a hoy, 200 millones. Bueno, fuerte, interesante. Interesante todo lo que nos contaste, Conrado. Cambiamos un poquito de tema y vamos a Venezuela, Facu. Vamos a Venezuela. Hoy se confirmó que hay otro argentino que está detenido en el tenebroso helicoide. ¿Qué es el helicoide? El helicoide es el centro máximo de tortura. Estamos ahí viendo el edificio donde está detenido otro argentino. El argentino se llama Gustavo Gabriel Rivara. Si podemos, vamos a ver el tuit de Elisa Trota, que confirma efectivamente que se ha identificado a otro argentino. Ahí está la imagen de Gustavo Rivara. Pero, perdóname, Facu, ¿estaba ya en el helicoide o lo apresaron ahora? Estaba en el helicoide, ya estaba detenido. No hay fecha fija, cierta, de cuándo fue arrestado. Nació en Castelar y terminó detenido. Estuvo viviendo varios meses en Caracas y terminó detenido y está allí alojado. Ahí estamos leyendo el tuit de Elisa Trota. Gustavo Rivara es el quinto argentino que fue secuestrado por la dictadura chavista. Como más de 1.000 inocentes, permanece en cautiverio en Venezuela. Está encerrado en el helicoide.
el mayor centro de torturas de Latinoamérica. Gustavo y todos los presos políticos deben ser liberados de inmediato. Es importante... Vos sabés que, Facu, Sí. Elisa, hablé hace unos días con Elisa Trota, que Sí. por ahí estaría bueno, aunque sea que salga un poquito por teléfono, la podemos buscar, Sí. si sale. Y me contaba que, pues, te pregunté si era de ahora el preso, porque el argentino, nuestro compatriota que apresaron, porque ella me decía que hay nuevos presos cada día, porque con el relajamiento del chavismo, o con la captura de Maduro, la gente se atreve a hablar más. La gente se atreve y a hablar es apresada. más. Exactamente. De hecho, mañana va a haber una protesta en el centro de Caracas de las personas que están reclamando, de los familiares, amigos y gente que apoya a los que están detenidos. Va a haber, después de bastante tiempo, una manifestación en el centro de Caracas exigiendo la libertad de todos los detenidos. Lo que pasaba hasta ahora era que había manifestaciones tal vez desparramadas por, Pero por el país. ¿no es arriesgado hacer una manifestación? Bueno, van a ahí? hacerla mañana, va a haber una concentración de todos los familiares pidiendo, porque hay que recordar una cosa, ayer se cumplieron 10 días del anuncio de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, la que está como, entre comillas, presidenta interina, Sí. dictadora interina, el hermano de Delcy Rodríguez, que se llama Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, había anunciado el 8 de enero que iban a hacer una liberación masiva de presos políticos. Estamos a 19 y lo que se liberó estamos en el orden de entre los 150 y 160 detenidos liberados de los más de 1000 que hay presos. Tenemos placa para contar quiénes son los argentinos. En total hubo 5 capturados, sí. pero uno ya fue liberado. Vamos con el primero y tal vez... El que fue liberado fue el argentino-israelí. Argentino-israelí, que Sí. después lo vamos a mencionar. Nahuel Gallo, el caso emblemático, gendarme detenido en el Rodeo 1, el centro de detención, uno de los centros de detención del Estado Miranda, está preso desde el 8 de diciembre del 2024. La familia denuncia que es un acto de desaparición forzada, de secuestro, no tiene asistencia consular, no tiene ningún tipo de asistencia de abogados, no hay ninguna acusación formal. Es decir, el Estado lo tiene en un centro clandestino de detención sin ningún motivo formal de acusación, más que declaraciones de Nicolás Maduro, que ahora está preso en Nueva York después de la incursión del gobierno de Donald Trump. Vamos a pasar al Preso siguiente. y respaldando a Delcy Rodríguez, ¿no? ¿Cómo? Respaldando Maduro a Delcy Rodríguez. Respaldando a Maduro a Delcy increíblemente. Rodríguez, que fue lo que trascendió en los últimos días de apoyar a Delcy Rodríguez en este interinato que se dio después de su captura y del envío a Nueva York, donde está ahora detenido y esperando. Ahora, yo te digo, no entiendo bien que lo hablamos acá, ¿no? La posición de María Corina Machado, ¿no? Porque ella, la verdad que, viste, no sé qué pensás, Diego, trata de agradarlo a Trump todo el tiempo, es más, le dio el premio Nobel, y él sigue negociando y sigue vinculándose y validando de algún modo a Delcy Rodríguez. ¿Cómo ves eso? Y está bien, no sé si puede hacer otra cosa, pero... Iba a decir, me estaba preguntando exactamente eso. Totalmente. ¿Hasta dónde puede hacer? Totalmente. ¿Viste? Es un límite también que él pasó y está también evaluando las consecuencias, porque Entró esto por la recién puerta, empieza, no es entró que por la termina. puerta de servicio, Obvio. la puerta lateral, Sí, Corina Machado. O sea, obvio. es un destrato. Sí, hay que ver cuántos pasos se pueden dar y también calculo yo que como estamos hablando de tiempos políticos, se está estudiando qué es lo que conviene hacer de ahora en más. Porque esto no es que soluciona el tema. Pero- o sea, más allá de que por suerte cierta parte de la izquierda se dio cuenta de que no era una dicta blanda, sino una dicta blanca, lo cual ya es un avance. Bueno, Redrado dijo un narcotraficante. Sí, dijo, me asombró, a me mí alegró y también. mucho. No, Bueno, no. igual Redrado esperaba que dijera eso. No, pero ya sé, alguien pero de la viste izquierda que es empezó a bastante decir eso ahora, por lo correcto, menos que es ¿no? una dicta blanca, no es poca cosa. Yo creo para Una entender. Porque blanca. vos pensás, viste cómo está la frase esa de que todos somos putos con el culo ajeno. Bueno, todos somos socialistas con el venezolano ajeno. Claro. Eso es lo que me aterra de la izquierda, no. Ponele el cuerpo y vas a ver que vas a dejar de ser socialista. Yo creo que pero nunca le ponen el para cuerpo. entender esto de Trump, para entender el gobierno interino de Corina Machado, este fin de semana la agencia Reuters reveló
que el gobierno de Trump negoció con Diosdado Cabello, Sí. con el ministro del Interior que maneja toda esta fuerza de seguridad, los colectivos, la inteligencia, la relación con Cuba, que Estados Unidos lo acusó de ser parte del cartel de los soles, es decir, que Delcy y Diosdado Cabello hicieron un vacío y permitieron que la extracción de Maduro. Hay un montón de cosas que todavía no sabemos de lo que pasó en esa extracción, pero este dato de que Diosdado Cabello negoció con los Estados Unidos, y van a saber qué es lo que negoció, exiliarse en Cuba. Y ustedes fíjense en que no hubo grandes matanzas, no hubo una... Pero, a ver, acá hay una cosa importantísima que ocurrió hace pocas horas, que fue la visita del titular de la CIA a Caracas y se reunió con Delcy Rodríguez. La CIA, el jefe de la CIA, Ratcliffe, fue a Caracas, se entrevistó, le dio la mano, le dijo mucho gusto, el responsable de ese operativo que terminó extrayendo a Nicolás Maduro de Fuerte Tiuna y lo llevó a Nueva York. Es decir, hay toda una coreografía, me parece que está funcionando y que en las próximas semanas, como bien decía Daniel, se va a empezar a entender un poco más qué fue lo que hubo, qué negociaciones hubo previas para terminar. Bueno, a ver, Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro, decía, bueno, ya se van a saber quiénes son los traidores. Exacto. Y en realidad lo que se suponía o la información que nos llegaba era que eran los Rodríguez los que habían entablado. Evidentemente no eran los únicos. No eran los únicos. Y que Diosdado Cabello era una facción que estaba un poco separada. Esto es lo que sabíamos hasta ahora, el hombre más oscuro del régimen. Que además, recuerdo que hablamos acá o sacamos algunas declaraciones de él y ahora parece ser que él era el entregador. Uno más de un entramado de traidores. Pero las dudas que me sumo a las dudas también de Facundo, ninguna de las defensas antiaéreas rusas que le había vendido el gobierno de Putin funcionó ese día, o estaban desactivadas y demás. Entonces, empezamos a tener algunos elementos para comprender qué pasó ese día de la... Bueno, como Maduro, dice la canción, ¿no? Y los comunistas donde están. Solo sabemos que hubo 34... Solo sabemos que hubo 34 cubanos muertos, pero no sabemos cuántos militares venezolanos murieron defendiendo a Maduro. Todavía no hay un número oficial de cuántos... ¿Por qué habrá salido solo los 33 cubanos? Los 34 cubanos 34. Son el único... La Guardia Pretoriana. El único dato oficial fue los 34 cubanos que pertenecían al círculo, al anillo de seguridad más próximo, pero después no se sabe absolutamente nada. Es decir, que Maduro desconfiaba de los propios venezolanos para tener una guardia propia de veteranos Tal vez estaba también como mitificada por el tema de que era la guardia que cuidaba a Fidel, ¿no? A Fidel Castro. A ver, el principal actor que tendría que sacar pecho y decir yo puse tantos hombres para defender a Maduro es exactamente Diosdado Cabello, que es uno, como bien dice Santoro, es cierto, uno de los que está apuntado como parte del entramado de traidores. Pero si querés volvemos a los argentinos. Volvemos a los argentinos. A los argentinos que todavía están presos y que hace 11 días que prometió la dictadura de Venezuela que los iban a liberar y todavía siguen en las mazmorras de Venezuela. Germán Darío Giuliani, un abogado detenido en Yare 2, que es un centro de detención, es una cárcel, está detenido desde mayo de 2025, está acusado, en este caso sí hay una acusación formal de terrorismo, narcotráfico y de ser un mercenario, esto sí figura en una causa. Pasamos a Roberto Baldo, detenido en Yare 3, otro de los complejos de detención de Venezuela, donde están los presos políticos, está detenido desde noviembre del 2024, es decir, antes incluso del gendarme Gallo. Su esposa, que es venezolana, está también arrestada por la Policía Nacional Bolivariana en el Valle, en Caracas, y lo mencionábamos recién, Gustavo Gabriel Rivara, detenido en el Helicoide, tampoco tiene cargos públicos, como el caso de Gallo, de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme, y que tampoco tiene, en el caso concreto, fecha conocida de cuándo fue arrestado y concretamente cuáles son los cargos, pero sí está confirmado que está preso en el tenebroso Helicoide. Hay que decir que el Helicoide es
el centro clandestino de detención y tortura más grande de América Latina y que fue denunciado por la ONU y que fue denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un lugar donde se tortura, se viola y se hacen las peores vejaciones a los detenidos. Creo que todavía, Facu, nadie habló, sí hablaron presos de otras cárceles, pero no sé si habló, sí, el preso que vimos del helicoide fue Anthony, que fue tremendo su testimonio. Pero bueno, hay que ver también por qué cada uno va a cárceles distintas, ¿no? Al Rodeo, al helicoide y la tercera. Primero porque son un montón. Sí, pero una es más grave que la otra, es nuestra ESMA. Bueno, pero el SEBIN, el servicio secreto venezolano entrenado por los cubanos, es el que maneja el helicoide. Por eso ahí está la represión y la... Y lo que se va a saber cuando caiga, si algún día cae La Habana, ¿no? En el Rodeo 1 lo maneja el GESIM, que es la Dirección de Contrainteligencia de la dictadura de Venezuela. Bien. Y vemos el último, que este caso es un caso de un argentino israelí que efectivamente fue liberado. Sí. El único liberado argentino. Este caso es un caso especial porque era el propio gobierno de Israel el que estaba negociando con la dictadura de Venezuela. Jacob Harari, el primer argentino en ser liberado, argentino-israelí de 72 años, estuvo también en el helicoide, detenido desde septiembre del 2024. Se sabe que está en buenas condiciones de salud, pero fue el único de los 5 capturados, el único argentino que pudo recuperar su libertad. Una cosa importante para contar, está el gobierno argentino esperando que haya alguna definición, y acá el problema fundamental... La definición para los argentinos presos. Exactamente. Capturados. Pero el problema fundamental es cómo se va a hacer el operativo para la extracción de esos argentinos cuando ocurra. Lo que se sabe, y con esto cierro, es que Nahuel Gallo es, si se quiere, de todo este grupo, el más complicado, porque es para la dictadura de Venezuela un factor relevante y casi se quiere un rehén. Fuerte. Tenemos que pasar a otro tema porque tenemos conectado a Sergio Rojas, que es un especialista. Bueno, España está de duelo por el choque de trenes de alta velocidad en el sur de España. Hay al menos 40 muertos. Todavía se está tratando de entender qué es lo que falló, qué falló. Uno de los trenes salió de carril y chocó con otro tren que venía de frente. Esto, insistimos, sucedió en el sur de España. Hay muchos heridos de gravedad. Bueno, queriendo entender, además son esos trenes, bueno, modernos con los cuales se recorre Europa y España, muy populares además, y bueno, tratando de entender qué sucedió ahí. Lo tenemos a Sergio Rojas, periodista especializado en ferrocarriles. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Gracias a vos. ¿Qué fue lo que pasó en el sur de España? ¿Qué ocasionó este accidente, este choque? Mira, precisamente hoy estuvimos hablando con varios contactos de las empresas ferroviarias españolas, tanto de Iryo como de Renfe. Todavía hay mucho hermetismo en lo que está relacionado a las causas del accidente. Hay 2 hipótesis que se están manejando, no confirmadas. Una es una posible rotura de uno de los rieles en donde está unido con una soldadura, que pudo haber sido ocasionada para que se descarrile el tren de la formación de Iryo, donde los últimos 3 coches son los que quedan sobre la vía donde fue embestido por la formación Albia, que se dirige a Huelva desde Madrid, y que es lo que ocasiona el desastre más importante, que es que vuelcan los 2 coches de la formación que se dirige a Huelva, donde están la mayor cantidad de víctimas fatales, ¿no? Claro, uno iba de Málaga a Madrid y el otro volvía de Huelva hacia Madrid. No, iba de Madrid hacia Huelva. Perdón, iba de Madrid hacia Huelva, claro. El que tuvo mayor desastre. Y la posibilidad que se estaba barajando es que la formación del tren Iryo tenía aparentemente, que es una de las cosas que está analizando, un sobrepeso en la parte del último de los coches que pudo haber ocasionado la rotura de uno de los rieles. Esas las 2 hipótesis se están manejando hoy fuertemente en España.
Obviamente que es un accidente muy importante, tomando en cuenta lo que había pasado en el año 2013 en Angrois, donde hubo 80 víctimas fatales. Y esto también, que para el sector ferroviario, no solo de España, sino también del resto del mundo, es un caso de análisis bastante exhaustivo, porque por las causas que no están bien definidas, que pudo haber sido muchas veces un error humano, o porque se abrió la infraestructura, o porque hubo algo que se supo manifestar al momento después del accidente. Acá, después casi ya más de 24 horas que pasó el accidente, se están analizando todas las cuestiones. Sí. Hay mucha gente trabajando, desde la Guardia Civil Española, los distintos organismos de control que tiene España, y también obviamente los sindicatos, que bueno, ha tomado relevancia a nivel internacional. Hay autoridades de la ITF, como ahí está el director del sector ferroviario, Julio Sosa, que es argentino justamente y preside la sección ferroviaria mundial, está atrás de todo el accidente, de las consecuencias que ha tenido este accidente, y obviamente las cartas en asunto que se van a tomar a futuro con este tipo de situaciones, que en el caso de España ya vuelve a tener un accidente de alta velocidad nuevamente, donde hay víctimas fatales. Ahora, sí, falleció el maquinista además, ¿no? En ese accidente, uno de los maquinistas. Falleció el maquinista de la empresa Renfe, del Tren Albia, que es el que se dirigía de Madrid a Huelva, que bueno, fue la víctima fatal del trabajador ferroviario, y fue la única víctima fatal que tuvo este accidente, ¿no? Ahora, Sergio, una cuestión técnica. ¿A cuánta velocidad venían en el momento del impacto? ¿Qué información tenés sobre esto? En ese sector, la DIF, que es la empresa encargada de la infraestructura ferroviaria en España, había trabajado en el último tiempo una baja de la velocidad, bajaron de los 300 kilómetros por hora que tenía de circulación a los 250 kilómetros, porque ya había el año pasado, en agosto del año pasado, el sindicato SEMAF había advertido vibraciones en las formaciones en ese sector, pero que no afectaban la seguridad, sino afectaban el confort de la circulación de las formaciones. Entonces, por tal motivo, ADIF había tomado esa determinación de bajar el máximo de velocidad de los 300 a los 250 kilómetros por hora. Por eso el impacto tan grande que tiene el tren que se dirigía hacia Huelva, que justo cuando fue el descarrilo de la formación de Ibillo que se dirigía hacia Madrid, en 20 segundos no tuvo tiempo de hacer ningún mecanismo de frenado automático a la formación. Fue casi en el mismo momento que descarrila, pasa el otro tren, o sea, fue instantáneo casi, ¿no? Ahora, Sergio, vos hablabas de, bueno, ¿se puede hablar de accidente? O digo, porque si se podía prevenir no es un accidente. Hubo una falla ahí evidente, ya sea del sobrepeso que vos estás comentando en una de los vagones, creo que dijiste, o en la parte trasera de uno de los trenes. De la formación de Ibillo, que es una de las hipótesis que se está manejando hoy en España. O ya sea, bueno, la rotura de un riel de ferrocarril. Bueno, digo, eso se podía haber prevenido. Bueno, ahí es una pregunta muy, muy importante la que haces, porque si vamos a ver las dos hipótesis, vamos a suponer que haya sido la infraestructura, que ya se ha roto un riel, ¿qué mecanismos previos hubo de inspección que se tienen que dar en ese tipo de infraestructura para la circulación de las formaciones que circulan diariamente a distintos puntos de ciudades de España? Y también en el caso particular de la formación ferroviaria, lo que vos bien decías, cabe destacar que esta formación de la empresa Irillo, que es la que ocasiona el descarrilo, había tenido una inspección hace 4 días. El viernes pasado había salido de inspección, digamos que la que tiene que hacerse a cada formación ferroviaria, la hacen de rutina. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó? Si es así que haya pasado que uno de los coches había tenido una avería, que es lo que ocasionó la rotura del riel, obviamente que también hay un sentido de responsabilidad que van a tener que ver los responsables de materia rodante de esa empresa particular. Ahora, Sergio, se empezó a hablar de... Y también, en caso particular de infraestructura, que es la DIF, ¿no? Se empezó a hablar de una falta o una caída, digamos, abrupta en lo que es el financiamiento del sector ferroviario en España. Digo, ¿esto es así? ¿A vos te consta? ¿Te manejás cifras de eso?
Mira, a nivel de infraestructura, España, así como hay que reconocer que es uno de los países que más ha invertido en el desarrollo de la alta velocidad en Europa, ¿no? Sí. También es uno de los países pioneros en el tema de desregular el sector ferroviario de pasajeros, que es el primer país que tiene operadores privados en la red ferroviaria española. O sea, hoy en el caso particular de Illo, que funciona como empresa privada en España, los dueños de Illo es el Ferrovía del Estado, que es el Estado italiano. Sí. Entonces tenés también la empresa Wigo, que funciona dentro de la red ferroviaria española, pero también es en Francia propietaria de los ferrocarriles franceses. Y haber abierto la operación a las empresas privadas también ha tenido que llevar adelante un proceso de reconversión, porque obviamente que las ventanas que tenían anteriormente de mantenimiento, que eran mucho más amplias porque no había tanta ocupación de la infraestructura, al haber mayor cantidad de oferta y de demanda en la red ferroviaria, se tuvo que readecuar los esquemas de mantenimiento y los tiempos para poder llevar adelante ese mantenimiento. Muy bien, eso no Sergio. quiere decir que bajen los niveles de inversión, no, todo lo contrario, tienen que aumentar los niveles de inversión para poder hacer frente a esa demanda de ocupación en las líneas férreas, ¿no? Muy bien, Sergio, te agradecemos mucho para tratar de comprender un poco qué pasó. Gracias, muy buenas noches. No, es un placer. Bueno, reapareció un personaje importantísimo del gobierno con un nuevo look. Tuvimos además una nota sobre este tema. ¿Lo podemos ver? A ver. A este personaje Bien, que Lau. reapareció. Ay. Qué sorpresa el día de tu cumple, a ver. A ver. El día de tu cumple, claro. Ahí lo vemos, Santiago mirá. Caputo. Sí, le queda bien. Analizamos, ¿te acordás que, llamamos Sí. a un tricólogo Sí, claro. hace poco para analizar... ¿A un qué? ¿No estabas vos? No estaba de Ah, vacaciones. no es verdad. Mira, porque podría ¿Un haber... tricólogo? Un tricólogo es un especialista en pelo. Ay, ¿por qué falté Estaba justo? Juan Acosta, Pero estaba justo, Juan Acosta y analizan ahí. analizamos distintos pelos, distintas cabelleras. Milley, Trump, bueno, y Yo esta te he también. sonado. La de, Yo te he sonado. No, también habló de pelados, no sé. Ah, ¿sí? Sí, habló mira. de implantes. Varios confesaron que tenían implantes, no Yo. digo quién. Yo. No digo quién. Ah, mirá. Cuento, sí. Bueno, yo no me animé. Sí, un montón de implantes. Yo no me animé. Sí, Bueno, te sí. pueden dar algunos consejos acá. Igual este chico es... Vos implante nada. No, Ricardo. y se nota. Igual, este chico, hay dos Caputo, disculpen la ignorancia, él es... Sí. Este Santiago. chico, este es Santiago. Este sí. es, bueno, pero justo Caputo, joven, los dos. Toto, Hay Toto, muchos, Caputo el hay joven. muchos Luis Caputo. Toto. Después hay otro Caputo hay del otro. que habló Graciela Alfano, pero de ese no hablemos. El del trío, no. No, pero Menos mal que no hablo de otros Caputos, No ¿no? hablo de otros Menos Caputo. mal porque No, pero estábamos en es cierto que problemas. este chico... Nicolás Caputo. Sí, es el tiene que más habló. años de lo que parece, o sea que la genética lo beneficia y es un pibe muy bien parecido, que antigüedad. Es un chico lindo, un chico Es bien un parecido. chico lindo, ¿no? Entonces sí. cualquier corte, verdaderamente, cuando vos tenés como una genética que te acompaña, cualquier corte, cualquier cosa que te hagas, en este caso es muy vanguardista. Pero lo que pasa es que le va a quedar bien. Esto es una foto de la semana pasada de un evento en Pinamar. Sí, sí. Pero metió la mano en un cortocircuito político con el DNU para reformar la CIDE, ¿no? Y esto nos importa a todos. A ver, ¿metió la mano en qué sentido? Digamos, él No, fue el autor intelectual. Es el autor Sí, intelectual. bueno, Santiago Caputo maneja la CIDE, ¿no? Después, obviamente, de que se impuso Karina Milei con los candidatos y la victoria del gobierno en las elecciones parlamentarias, Karina creció y Caputo conservó esa área, que es un área muy importante para la audiencia, porque para que tengas una idea de la audiencia, Laura, todo lo que pasa por internet es visible y alguien lo sabe. Ya sea el gran hermano que los Estados Unidos, o los grandes hermanitos que tenemos acá, la CIDE o empresas privadas y demás. Entonces lo que propuso fue unificar los tres grandes servicios de inteligencia que hay en Argentina, que es la CIDE, que es el Servicio Civil, la Dirección de Inteligencia Militar, que depende del Ministerio de Defensa, y la Dirección de Inteligencia Criminal, que es la que depende del Ministerio de Seguridad. Es decir, formaron una comunidad de inteligencia copiando el modelo norteamericano, Laura, porque uno de los problemas de por qué se produjeron los atentados del 2001 contra las Torres Gemelas era que los servicios de inteligencia norteamericanos no compartían información, había
había celos entre todas las agencias y demás, y ahora se creó esto, Homeland Security, Ministerio de Seguridad, pero bueno, los norteamericanos pueden hacerlo eso, nosotros es más difícil, y ayer nos hablaba precisamente la jueza Arroyo Salgado la necesidad de refundar, de tener un servicio de inteligencia realmente transparente, eficiente. Ayer Arroyo Salgado habló de esto, ¿no? Dijo algo muy fuerte, que es que yo le pregunté si la estructura mafiosa de la Argentina seguía funcionando y trascendiendo los gobiernos. Y ella ahí habló de los servicios de inteligencia y dijo, bueno, no lo dijo así porque es delicada, pero algo así como que era una cloaca, sí. Y que siempre, y que estaban los mismos, ¿no? Y que mientras estuvieran los mismos, los servicios de inteligencia no iban a cambiar. Pero sobre todo porque, a ver, importante que los servicios de inteligencia, como lo mencionó la jueza en tu reportaje excepcional de ayer, los servicios de inteligencia no impidieron que mataran a Nisman y los servicios de inteligencia no ayudaron a esclarecer quién lo mató y por qué. Exacto. Digamos,